Hola chicos y chicas, vamos a concluir los contenidos de este bloque temático acerca del ser humano con las aplicaciones del cognitivismo, la propuesta de la psicología de Lev Vygotsky, con las inteligencias múltiples de Gardner y la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Y comencemos por el cognitivismo, con la psicología cognitiva. La psicología cognitiva establece un objeto de estudio y como tal entiende que debe ser la naturaleza y el funcionamiento de la mente humana, y para ello se deben estudiar los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos son la percepción, la memoria, el aprendizaje, el razonamiento y el lenguaje, qué son y cómo se producen. ¿De acuerdo? Se alejan del conductismo, ¿por qué? Porque el conductismo meramente se basaba en aquello que era observable. ¿Qué es lo observable? El estímulo y la respuesta. Dejaba fuera, por lo tanto, lo que podemos entender que es la mente humana. Es decir, ¿qué es lo que pasa dentro del sujeto cuando se desarrollan esas conductas y esos aprendizajes que veíamos en las explicaciones anteriores, ¿no? Entonces, nos investigaban acerca de los procesos mentales, los procesos cognitivos. La psicología cognitiva considera que la psicología debe dar cuenta de ellos. En la psicología cognitiva encontramos a Ian Piaget, es de forma, bueno, el ámbito científico del que él proviene es de la biología, eso es importante para entender cuál va a ser el carácter de su propuesta, ¿de acuerdo? Él considera que los organismos se adaptan al medio y los organismos al adaptarse al medio lo hacen a través de un proceso de asimilación y acomodación. Él traslada esta idea ¿a qué? Al ámbito de la psicología, ¿no? Entonces considera que en el individuo se produce un proceso de adaptación al medio a través de la asimilación y la acomodación, y la asimilación sería cuando los seres vivos asimilan a sus propios esquemas de acción los elementos que proceden del medio, es decir, nosotros como sujetos cuando intentamos conocer la realidad tenemos unos esquemas previos y entonces toda esa realidad que nosotros vemos la analizamos en función de aquellos esquemas que nos permiten comprender la realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez esos nuevos elementos que proceden del medio se encuentran ya asimilados con nuestros esquemas, esos elementos se acomodan. ¿Qué quiere decir esto? Que esos elementos cambian los esquemas del sujeto y por lo tanto los esquemas se van cambiando. ¿De acuerdo? Este proceso se desarrolla a través de distintas etapas de desarrollo psicocognitivo que habla Piaget, ¿no? Entonces, él lo que nos propone es que hay 4 etapas de desarrollo psicocognitivo, 4 etapas por las cuales hemos evolucionado todos. Tenemos aquí, primero, cómo se llaman las etapas, una segunda columna, el periodo que correspondería en función del desarrollo del individuo, y al final tenemos una columna con una breve caracterización de cada una de estas etapas. Tendríamos el periodo sensoriomotor, que nos encontraríamos entre los 0 y los 2 años. En este periodo, fundamentalmente, lo que se trata es del movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, lo que haría un individuo entre 0 y 2 años sería resolver problemas a partir del movimiento y de manipulaciones simples, ¿de acuerdo? De coger juguetes, tocarlos y tal, ¿no? Hacer esas pequeñas operaciones, ¿no? Seguidamente surgiría el periodo preoperatorio, ¿de acuerdo? Que corresponde al periodo de 2 a 6 años. ¿Qué es lo fundamental en esta época? Que desarrollamos el lenguaje. ¿De acuerdo? De hecho, si nosotros ponemos una cría de humano, un bebé, ¿no? Una cría de humano y la cría de un chimpancé juntos durante este periodo de 0 a 2 años, bueno, pues hombre, hay diferencias, lógicamente, pero la mayor diferencia se va a dar en el momento en el que el bebé humano haga así, pase al memorio preoperatorio. ¿Por qué? Porque va a empezar a utilizar símbolos y fundamentalmente va a utilizar el lenguaje. Y entonces ahí ya se va a marcar una grandísima diferencia. ¿De acuerdo? Aquí el individuo es capaz de resolver problemas de modo intuitivo, pero siempre desde el punto de vista, desde su perspectiva. ¿De acuerdo? No es capaz de ponerse en la perspectiva de los demás. ¿De acuerdo? Luego tendríamos el periodo de las operaciones concretas, que se daría de 6 a 12 años, en el cual se daría el desarrollo de la objetividad y se resuelven problemas de dificultad creciente, pero presentes, ¿de acuerdo? ¿Qué significa presentes? Que los elementos que componen el problema y los elementos que permiten la solución del problema tienen que estar delante del individuo para que pueda encontrar la solución o para que le sea más fácil encontrar esa solución. ¿Qué quiere decir que desarrolla la objetividad? Por ejemplo, a partir de los 6 años
Es cuando los individuos, los niños, empiezan a entender el concepto de norma, que debe haber normas que vayan más allá de lo que satisface tus meros intereses y que sean válidas para los demás. Esto también da lugar a ¿qué? Pues a que aparezca una cosa que se llama el juego reglado. El juego que sigue unas determinadas reglas y que ellos establezcan reglas y las quieran que se cumplan, ¿no? Entonces, pues bueno, eso se suele dar en esta época, de 6 a 12 años. Y luego tenemos el periodo operatorio, que se daría desde los 12 años en adelante, ¿de acuerdo? Que se caracteriza ¿por qué? Por el uso del pensamiento lógico para resolver problemas abstractos, fundamental, se da la abstracción y su desarrollo, y el uso del razonamiento. Entonces esto surgiría a partir de los 12 años. Esto es interesante entenderlo en analogía a lo que ya habíamos visto previamente de la evolución del cerebro, como ya lo vimos con la pirámide de Maslow, ¿de acuerdo? No es que haya una relación necesaria, pero que podemos jugar con estas imágenes, ¿de acuerdo? Con esta evolución del cerebro, ¿no? Que nosotros tenemos el paleocortes, el mesocortes y el neocortes, el cerebro reptiliano, el aparato límbico y el neocortes, ¿de acuerdo? Y que se va desarrollando como individuos, y según se va desarrollando, pues estas etapas van transcurriendo, es decir, que esas etapas no meramente son elementos culturales, sino que tienen una base biológica. Es un poco la idea que quiere transmitir Piaget. ¿Por qué? Porque Piaget piensa que el individuo, desde un punto de vista biológico, va a transitar estas etapas. ¿Por qué? Porque en esa identidad biológica nos encontramos inscritas estas etapas. Luego tenemos a Lev Vygotsky. Vygotsky lo que pondría de manifiesto sería la dimensión social, ¿no? en el proceso de aprendizaje. Vygotsky nos habla del área de desarrollo próximo. ¿Qué es el área de desarrollo próximo para Vygotsky? Sería lo que el niño es capaz de hacer con la ayuda de otro. Generalmente este otro es un adulto, pero lo podemos entender como el otro en un sentido más amplio, que a lo mejor es un compañero de magia capaz de hacer otra cosa, ¿no? Entonces tenemos el área de desarrollo próximo, que es fundamental. Lo que el niño es capaz de hacer con la ayuda de otro, pero el niño es capaz de hacerlo. ¿Qué presupone Vygotsky? Que el niño solo puede imitar las conductas que el niño únicamente solo, es que me ha salido mal la centración, solamente puede imitar las conductas que le permite la zona de desarrollo próximo. Es decir, tenemos que saber cuál es la zona de desarrollo próximo. ¿Para qué? Para poder ofrecer a un individuo los aprendizajes de que son capaces, ¿no? Porque si les ofrecemos problemas o aprendizajes que están más allá de su zona de desarrollo próximo, pues no lo va a resolver nunca. Entonces, pues quedan situaciones de frustración, de no soy capaz de hacer esto, etcétera, ¿no? Entonces hay que saber cuál es la zona de desarrollo próximo del individuo. Y luego, esto es muy importante, con la ayuda del adulto, ¿qué es lo que pasa en el individuo? Que puede hacer mucho más de lo que podría hacer con su capacidad de comprensión de modo independiente. Es decir, es fundamental el aprendizaje social. Y eso es lo que pone de manifiesto Vygotsky. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, pero esto es lo que nos interesa ahora mismo enfatizar. Por lo tanto, la diferencia fundamental entre la propuesta de Vygotsky y Piaget, ¿cuál sería? Que en Piaget el individuo se desarrolla a través de los estadios del psicodesarrollo cognitivo que hemos visto. ¿Por qué? Porque es un proceso biológico, entonces es individual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la adquisición del habla, Piaget, ¿qué consideraría? Consideraría que el habla es una facultad que nosotros tenemos y la desarrollamos individualmente y luego la utilizamos socialmente. Vygotsky, ¿qué es lo que nos dice? Que el desarrollo del individuo está condicionado por el entorno social. El habla, en Vygotsky, ¿cómo se desarrollaría? Primero se desarrollaría un proceso de habla social, hablaríamos con los demás, ¿no? En ese proceso que desarrolla el beber de aprendizaje, y después ese habla social se convierte en un habla íntima y se transforma en pensamiento. ¿De acuerdo? Pero sería el procedimiento es inverso. En Vygotsky es social y entonces luego se interioriza, y en Piaget lo tenemos interiorizado por una cuestión biológica y lo exteriorizamos, ¿no? Entonces serían las dos vertientes, que no por ello son incompatibles, ¿no? Es decir, pero que son dos posturas que se pueden complementar, pero que no aportan lo mismo. Luego tenemos la teoría de las inteligencias, de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, ¿de acuerdo? Escribe un texto que se titula Inteligencia emocional. Este texto de 1996, en la década de los 90, se empiezan a realizar determinadas preguntas, ¿de acuerdo? Una de ellas, pongo aquí un par de ejemplos, ¿no? Dice, ¿por qué una
brillante expediente académico no es garantía de éxito profesional, porque hay gente que es muy competente en el ámbito académico, pero no consigue las metas que se propone, ¿no? Es decir, no consigue terminar haciendo aquello que deseaban, a pesar de que son muy brillantes, ¿no? Desde un punto de vista académico. ¿Por qué algunas personas disfrutan más de la vida que otras, ¿no? Dice, ¿por qué? Inclusive eso lo podemos ver en la vida académica, es decir, porque hay alumnos que son muy buenos académicamente y no disfrutan de la vida tanto como otros alumnos que a lo mejor su vida académica pues no es satisfactoria para ellos, pero a pesar de ello son capaces de disfrutar de la vida, ¿no? ¿Por qué ocurren estas cosas, ¿no? Y entonces lo que dice Goleman es que tradicionalmente se ha dado muchísima importancia al ámbito lógico-racional y ahora hay que dar importancia también para resolver estas cuestiones o plantearlas adecuadamente a los sentimientos y a las emociones. ¿De acuerdo? Y entonces lo que plantea, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, ¿qué es? La forma de interactuar con el mundo, con la realidad. ¿De acuerdo? En esa medida, en la inteligencia emocional identifica determinadas habilidades. ¿Cuál? Pues la primera habilidad sería la conciencia de uno mismo, de darnos cuenta de quiénes somos, el autocontrol emocional, porque emociones tenemos, lo que tenemos que hacer es controlar las emociones, no dejarnos llevar por ellas de un modo inadaptativo, ¿de acuerdo? La automotivación sería también una habilidad de la inteligencia emocional, es decir, en estos momentos, por ejemplo, que estamos de confinamiento, pensamos por qué va a pasar, tal, el final del curso, no sé qué, pues en este contexto, sabernos motivar para seguir un determinado ritmo de aprendizaje y alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos, pues es también una habilidad de la inteligencia emocional. Reconocer nuestras emociones, saber diferenciar cuando estamos tristes de cuando estamos melancólicos, de cuando estamos iracundos, de cuando estamos molestos, de cuando estamos alegres, eufóricos, es decir, de cualquier emoción, ¿de acuerdo? Y establecer relaciones, ¿no? Sería una habilidad también de la inteligencia emocional, relacionar las habilidades sociales, ¿de acuerdo? Eh, Hablando de la inteligencia emocional, yo entiendo que a todos se os viene a la cabeza una película del revés, Inside Out, que habla de la inteligencia emocional precisamente. Y con esta perspectiva es muy interesante ver la película, ¿de acuerdo? Con esto, junto con lo que vamos a ver a continuación de las inteligencias múltiples. Y esta inteligencia emocional se desarrollaría o la podríamos localizar en dónde? En el sistema límbico, ¿de acuerdo? Que es fundamental. Entonces, esa sería la propuesta de la inteligencia emocional. Como conclusión, ¿qué tendríamos con la inteligencia emocional? Que el éxito social, cuando hablo social no es meramente el éxito económico, sino el éxito social, ¿de qué depende? Depende mucho más de la inteligencia emocional que de otro tipo de habilidades o facultades. Eso es lo que propone Daniel Goleman. Por lo tanto, cuando hay personas que tienen un expediente académico, pero no han desarrollado las habilidades de la inteligencia emocional, posiblemente pues, no tendrán el éxito profesional que ellos esperaban. Como son habilidades, se pueden desarrollar. ¿Qué quiere decir que se pueden desarrollar? Que se pueden trabajar, que se pueden mejorar. Entonces, es un trabajo a realizar. ¿De acuerdo? Y por último tendríamos la propuesta de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que nos propone que la inteligencia son un conjunto de destrezas, ¿para qué? Para crear, aprender y resolver problemas. Eso es la inteligencia, la capacidad de crear, aprender y resolver problemas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que dice? Que no hay un único tipo de inteligencia, sino que hay distintos tipos de inteligencia. Tradicionalmente la inteligencia se había entendido que era la capacidad de resolver problemas en el ámbito lógico, matemático y lingüístico fundamentalmente. Si habéis hecho algún test para medir la inteligencia, habéis visto que todos los problemas eran de carácter matemático y de lingüístico, ¿no? Es decir, de hacer series numéricas, cómo escribir una palabra y demás, ¿no? Que es en lo que se ha basado tradicionalmente, ¿no? Ese tipo de ejercicios que intentaban medir la inteligencia, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí le da una parte de una dimensión un poco más amplia. Dice que la capacidad de crear, aprender y resolver problemas. Lo que nos dice que de estas inteligencias, que todos tenemos todas las inteligencias, ¿qué le ocurre? Que las tenemos desarrolladas en distinto grado. No todas las tenemos desarrolladas del mismo grado, ¿no? ¿Y de qué depende ese desarrollo de cada una de las inteligencias en cada uno de nosotros? Según Gardner, es una dotación biológica, cada uno nacemos con una determinada capacidad mayor o menor, de la interacción con el entorno, es decir, cuál ha sido nuestro entorno sociocultural, nuestro desarrollo, posibilitando más o menos un determinado desarrollo, ¿no? En cualquiera de estas inteligencias, y la cultura en la que hayamos nacido, que potencia más o menos unas culturas.
Gartner lo que hace, originariamente propuso en la década de los 90 6 inteligencias y actualmente tenemos un modelo que de 8 tipos de inteligencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver brevemente cuáles son. Serían esas 8. Y tendríamos que tendríamos 8 tipos de inteligencia. Y la inteligencia, tendríamos una inteligencia lingüística, que sería la capacidad de utilizar el lenguaje, la lógico-matemática, que sería la capacidad de aprender, resolver y crear problemas o expresiones de carácter lógico-matemático, la inteligencia espacial, que nos permite entender muy bien el espacio, por ejemplo, cuando hay personas que se les da muy bien el dibujo técnico y demás, ¿no? Y que son capaces de proyectar las imágenes o que son grandes, juegan muy bien con el espacio, los artistas, ¿no? La inteligencia musical, que nos permite expresar a través de la música. La corporal cinestésica tiene que ver con el movimiento, ¿no? Por ejemplo, los deportistas pues tendrían un alto grado de inteligencia corporal cinestésica, los bailarines, ¿de acuerdo? También tendríamos luego la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, con la introspección, el mirar hacia nosotros mismos. La interpersonal, que tendría que ver con el reconocer en el otro emociones, pensamientos y conocerse. Estos dos ámbitos tendrían que ver con lo que hemos visto antes de Goleman, de la inteligencia emocional, ¿de acuerdo? Luego tendríamos la inteligencia naturalista, que sería la capacidad que tenemos de entender y comprender el entorno en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, aquí pues, la gente los biólogos tendrían un alto grado de desarrollo de la inteligencia naturalista. Cada uno de nosotros destacamos en un tipo de inteligencia respecto de nosotros mismos, es decir, al destacar no voy a decir que yo vaya a destacar más que los demás, pero en mí destacan algunos tipos de inteligencia y otros menos, ¿no? Es decir, a mí se me puede dar muy bien, pues no lo sé, bailar, y sin embargo a lo mejor pues, luego no se me da nada bien resolver problemas de matemáticas, ¿no? Entonces, pues bueno, cada uno desarrolla unas inteligencias u otras. Lo importante de esto, pues que nos ofrece poder conocer cuáles son nuestras potencias, cuáles son nuestras debilidades y apoyar nuestras debilidades para mejorarlas, ¿no? En ese sentido. En el ámbito educativo, pues esta teoría, la de la inteligencia emocional, ha tenido mucho éxito. ¿Por qué? Porque esto nos permite a los profesores identificar cuáles son las potencias, las capacidades de cada uno de los individuos y entender que hay distintos modos de aprendizaje. ¿De acuerdo? Es decir, que no todos aprendemos del mismo modo, sino dependiendo del tipo de inteligencia que predomina en cada uno de nosotros, individualmente, pues somos capaces de aprender de un modo o de otro. Es decir, aquí en quien predomina la inteligencia corporal cinestésica, pues necesita un aprendizaje que tenga que incorpore elementos físicos de movimiento, y decir, que a lo mejor una persona que predomina en él una inteligencia lógico-matemática, ¿no? Que a lo mejor pues en el estudio de las matemáticas el sujeto 1, que destaca por su inteligencia corporal cinestésica, pues con objetos manipulativos es capaz de realizar aprendizajes, que aquí el sujeto 2, en que predomina la inteligencia lógico-matemática, pues realiza meramente pues, observando las explicaciones del profesor. Es decir, cuando cada uno aprendemos de un determinado modo y podemos realizar los aprendizajes, pero los medios para realizarlos a lo mejor no son para todos lo mismo, ¿no? Entonces eso sería muy interesante, ¿no? Investigar en ese sentido. Y con esto pues ya hemos acabado este bloque temático. Espero que os haya interesado, que os haya yo haber sido claro, y espero que os interese. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y un saludo, chicos y chicas.